Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Qué bueno que podamos tener estos tiempos donde podamos acercarnos a Dios, podamos compungir nuestro corazón, ensanchar nuestro corazón en estos tiempos de alabanza, de adoración. Qué bueno es cuando la alabanza también está pues bendecida también por el favor de parte de Dios, y que podemos regocijarnos todos en ello, porque la verdad que pues son cosas que tienen que ver mucho como iglesia, con lo que nosotros somos como reto, como una iglesia en la cual nosotros convivimos y vivimos en este tiempo, ¿no? Todos, ¿no? Tanto los que estamos en reto, tanto los que no están en reto, tanto los que pues tienen sus familias aquí, sus hijos, sus esposos, y de verdad que pues yo pido a Dios en este tiempo que nos dé la oportunidad de ensanchar nuestro corazón, que nos dé la oportunidad de poder compungir también nuestro corazón, que nos dé el entendimiento para poder comprender su palabra, que nos dé el con qué para que podamos salir en el distinto corazón que tenemos y el distinto tiempo que estamos viviendo cada uno de los que estamos aquí presentes, pero que ante todo sea Dios el que pueda darnos una palabra para con nuestra vida, ¿no? Que nosotros podamos no salir de la misma manera en la cual hemos venido a este lugar, porque todos siempre tenemos una necesidad de parte de Dios, y qué bueno que nuestras necesidades son manifiestas ante aquel que puede llevar todas nuestras cargas, ¿no? Ante aquel que puede sostenernos con su mano poderosa. Y de verdad que yo llevo un tiempo pues donde Dios me ha estado hablando bastante. Hace como unos 15 días, no sé si se acuerdan, el pastor nos estaba hablando acerca de los miedos, ¿no? Que a veces tenemos como personas, ¿no? De los miedos que a veces generan lo que a veces hay a nuestro alrededor nuestro, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere darnos, ofrecernos para nuestra vida, ¿no? Porque una cosa totalmente distinta es el temor de parte de Dios, y otra cosa distinta es que nosotros tengamos miedo a Dios, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿no? Porque a veces las cosas son tan desiguales. El temor de parte de Dios nos habla de la reverencia que nosotros tenemos que tener a Dios, ¿no? Nosotros tenemos que ser reverentes a Dios porque Él cuida de nuestras vidas, ¿no? La palabra de Dios nos habla también de que el principio de la sabiduría es el tener temor a Dios, y a mí me tocaba bastante porque nos hablaba acerca de cómo es que a veces el miedo, no solamente a los que no conocemos a Cristo, ¿no? Sino también a los que conocemos a Cristo, a veces nuestros temores, que son temores personales, son miedos personales, no nos permiten avanzar, ¿no? Él nos hablaba y nos decía: cuando a ti o a mí nos ocurre algo que donde nos llenamos de miedo, ¿cómo nos quedamos, no? ¿Cómo se queda usted? ¿Cómo me quedo yo cuando hay una situación de miedo, hay un impacto, hay una cosa que mueve, que llega a nuestro corazón? Muchas veces nos quedamos perplejos ante las situaciones, ¿no? Muchas veces en un miedo natural nos quedamos paralizados. Otras tantas veces tardamos en reaccionar, ¿no? Hay personas que de repente pasan por alguna situación y se quedan tan paralizados que hay que como que reanimarles, ¿cierto o no? Pero en el tema espiritual muchas veces también nosotros nos quedamos en estas ciertas situaciones como paralizados espiritualmente, ¿no? Paralizados por a lo mejor no cumplir nuestras expectativas, no cumplir a lo mejor nuestras metas, no creer que estamos en el lugar correcto, no darnos cuenta, a lo mejor como hablaba Antonio, decir que a lo mejor el miedo que genera que se están acercando nuestros últimos días en este mundo. A lo mejor a veces tenemos miedo a lo que pueda venir por delante, ¿no? Porque el miedo genera tantas cosas que no tienen nada que ver con Dios, que por eso es que cuando nosotros conocemos el poder de parte de Dios en su debido temor, nosotros podemos descansar en Él
Y todos esos miedos y esos temores que generan en nuestra vida, Dios puede disipar todas estas cosas. ¿Y cómo hablamos en la situación de disipar, ¿no? Como una neblina que puede ser a veces tan densa que no podemos ver más allá de 1 metro. Pero cuando Dios empieza a manifestarte en estas cosas, empieza a disipar todo tipo de dudas, ¿no? Y quien está en el debido temor de parte de Dios, cada vez debemos o tenemos que estar más convencidos que en Cristo va a poder llevarse todos los temores que a veces hay en nuestro corazón, que a veces son hasta miedos que hay, que no somos ni capaces de hablarlos con nadie porque nos da miedo el pensar qué van a decir las otras personas o qué pueden pensar de nosotros, ¿no? Cuando ya tendríamos que tener una madurez como cristianos, porque acudimos a una iglesia y de repente hay miedos que generan dudas. Nos habla aquí en Proverbios, en el capítulo 8, versículo 13, nos dice así para poder empezar lo que yo quería compartirles. Dice en el 8:13, Proverbios. Dice así, ¿no? Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Qué dice? Aborrezco. Fíjense ustedes lo importante que es que podamos nosotros llevar ese temor en nuestra vida y ejercitarlo también para con nuestra vida. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. El que nosotros podamos entender que hay cosas que de nuestra vida sale que no tienen nada que ver con Dios, y nosotros queremos ser personas íntegras delante de Dios, pero a veces suelen manifestarse cosas que no tienen nada que ver con Dios. A veces somos soberbios, a veces tenemos un alto concepto de nosotros mismos, tanto como cristianos o como personas que escuchamos la palabra, que a veces eso no nos da la oportunidad de avanzar hacia las cosas de Dios, sino todo lo contrario. Eso nos contrarresta lo que nosotros estamos viniendo a buscar, que son estas cosas que tiene que ver con el temor de parte de Dios. Y una de ellas es aborrecer por encima de todas las cosas el mal. El mal, y después nos habla tan claramente cómo es que Dios tiene cuidado de nosotros, cómo cuida, cómo trabaja, cómo quiere que nosotros podamos entender de que estando cerca de Él va a haber cosas que van a venir de parte de Él, que nos van a ayudar a tener un crecimiento como cristianos. Que esto me estaba llamando mucho la atención aquí en el Salmo capítulo 97, versículo 10. Si ven que me acelero un poco, no es sino lo hago para que no nos quedemos dormidos, ¿no? Y no se nos haga más pesado, aunque a veces me acelero un poquito también. Dice aquí en el capítulo 97, el versículo 10, dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Dice: Él guarda las almas de los santos de la mano de los que, de los impíos los libra. Dice: luz está sembrada ¿para quién? Para usted y para mí. Dice: y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, alabad la memoria de ¿qué? De su santidad. Fíjense ustedes qué importante, qué especial que nosotros podamos entender. Dice: los que amáis a Jehová, aborrecer el mal y guardar las almas de los santos de la mano de los impíos nos librará. Luz está sembrada ¿para quiénes? Para todos aquellos que tememos a Jehová. Luz está sembrada para usted y para mí. La luz de parte de Dios nos ayuda. O sea, podemos ver el centro social, ¿no? A veces hay cosas que nosotros no detallamos que hay a nuestro alrededor y que venimos y que bueno, está bien, ¿no? Porque a veces eso nos ayuda a venir a lo que tenemos que venir, ¿no? Pero me llama mucho la atención cuando un lugar está resplandecido por la luz, pues lo puede ver uno más amplio,
lo puede ver uno más limpio, lo puede ver, y no digamos que el centro social no tenía estas características de limpieza, que no tenía estas, sino todo lo contrario. La luz que ahora tenemos hoy en día en este centro social nos ayuda a poder darnos cuenta de que hay claridad en muchas de las cosas, y cuando nosotros tenemos la luz de parte de Dios, nos ayuda a ser hermanos transparentes, nos ayuda a ser personas íntegros delante de Dios. La luz tiene mucho que ver con nuestra vida como cristianos. Nosotros no podríamos andar sin la luz que proviene de parte de Dios. No podríamos y no tendríamos, pero muchas veces hay cosas que quieren apagar el resplandor de parte de Dios en nuestra vida. Hay cosas que nos quieren hacer dudar, hay cosas que quieren venir a nuestra vida y atemorizarnos y decir: no vas a conseguirlo, no vamos a poder lograrlo, no tenemos que volver a asistir a esa iglesia, ya no podemos porque trae esto. Yo sé que usted para venir aquí ha hecho mucho esfuerzo para venir aquí, el hecho de levantarse, de venir, de darse un tiempo, pero ¿por qué hace usted esas cosas? ¿O por qué yo hago estas cosas? Porque lo necesito, porque lo necesito, y sé que mi fuente y mi vida necesita estas cosas, porque si estas cosas no están y no habitan entre nosotros, vamos a tener problemas. Y esto es lo que Dios quiere evitar para con nuestra vida. Quiere que nosotros vivamos bajo el abrigo de Él, bajo el temor de parte de Dios, que podamos entender que gracias a Dios un día fuimos iluminados, y qué especial que podamos tener el resplandor de parte de Dios, porque anteriormente no veíamos, pero hoy sí que sí vemos, y vemos bastante. Vemos todo lo que se mueve a nuestro alrededor, y vemos inclusive lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Pero Dios quiere generar en nuestra vida lo que el miedo no nos permite. Dios quiere generar en nuestra vida confianza, porque cuando habitan esos miedos somos desconfiados, y no solamente somos desconfiados para con los demás, sino somos desconfiados ¿para quién? Para nosotros mismos. Y esto me tocaba bastante, porque tenemos que fomentar en nuestra vida que este temor pueda estar en nuestro corazón, podamos entender qué es verdaderamente el temor de parte de Dios. No es tenerle miedo a Dios, no es decir es que yo tengo miedo, no, Dios quiere romper con estas cosas. Y vamos a seguir aquí en Proverbios, en el capítulo 14. Lo que puede hacer el temor de parte de Dios en nuestra vida y puede generar son cosas que necesitamos personalmente también, ¿no? Dice en el Proverbios 14, versículo 26, dice: el temor de Jehová, dice, en el temor de Jehová está la fuente de confianza y de esperanza, tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de ¿quién? De la muerte. Qué versículo tan importante, tan especial. Y dice: el temor de Jehová es la fuente de ¿qué? De confianza. Cada vez tenemos que estar más confiados de a quién estamos sirviendo, a quién estamos alabando, a quién estamos regocijándonos en ello. Cada vez tenemos que estar más seguros de ello. Yo de verdad, a través del tiempo, cada vez tengo menos dudas de las cosas que pueden ocurrir para con el día de mañana o para lo que se pueda venir. Tenemos que estar confiados en Cristo. Nuestra fuente de confianza es Cristo Jesús, y de esperanza también. Él nos da confianza y nos da ¿qué? Esperanza. Qué importante que, el que podamos vivir confiados en Cristo es algo bien, bien especial, porque usted tiene confianza. Y cuando hay confianza en la vida de las personas, ¿qué es lo que ocurre? Uno puede andar con libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué?
hay libertad. Y la libertad que Cristo da para con nuestra vida nos da la oportunidad de poder hablar de Cristo Jesús con tal facilidad de que no nos avergonzamos de su evangelio, sino todo lo contrario. En todo momento, en todo tiempo, podemos resplandecer y podemos hablar del testimonio que Cristo Jesús está haciendo para con nuestra vida. Tenemos confianza, tenemos esperanza, y sobre todo estas cosas están en nuestro corazón, y si las fomentamos nosotros, mayormente vamos a vivir lejos de todas estas cosas que nos acomplejan, porque el miedo también muchas veces suele ser que unas cosas que nos acomplejan para con los demás, y tenemos que tener cuidado porque no podemos vivir, yo no puedo vivir, no sé cómo decir, pero yo no puedo vivir con temor hacia los hombres. Por supuesto que tiene que haber un testimonio, tiene que haber una reverencia, pero yo no puedo estar haciendo cosas para agradar a los hombres cuando al final tengo que hacer cosas que agraden ¿a quién? A Dios. Porque si yo me pongo a hacer cosas que agraden a los hombres, no voy a estar bien delante de Dios. Y esto me hablaba bastante porque aquí en Proverbios, en el 29, nos dice así. Yo se lo voy a leer rápido. En el 29:25 nos dice así, dice: el temor del hombre pondrá lazo, dice, mas el que confía en Jehová será ¿qué? Será exaltado. Fíjense ustedes lo que dice el 25: el temor del hombre pondrá ¿qué? Lazo, mas el que confía en Jehová será ¿qué? Fíjense ustedes qué importante es que nosotros podamos vivir confiados de Dios y que podamos hacer cosas que le agraden a Dios. Tenemos que entender que cuando nuestra confianza no está puesta en Cristo Jesús, siempre vamos a estar buscando qué es lo que los demás piensan de nosotros. Y si hago esto, y si esto no, y si es lo correcto, y estamos en ello, pero no decidimos confiar en Cristo Jesús. No decidimos quitar esos miedos y decir: yo voy a seguir adelante. Yo tengo que confiar en Dios. Yo no puedo estar confiando en los hombres, porque los hombres tendemos a ¿qué? A fallar. Y fallamos constantemente. Por eso nuestra confianza tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Y tenemos que vivir para agradar a Dios. Esto tiene que ver mucho también con cómo nosotros estamos, en quién queremos tener nuestra confianza, cómo queremos tener también ese temor que proviene de parte de Dios. Hay cosas que de verdad que a veces nos alejan, pero nos alejan pero por estas cosas que van generando nuestra vida, nuestra desconfianza que a veces hay y que a veces pareciera que es normal, pero cuando nosotros vivimos confiados en Dios, no tiene que ser normal, ¿no? Porque hay desconfianza de decir: es que cómo me miran los demás, qué piensan los demás de mí, qué dicen los demás de mí. O sea, imagínese usted si nos echásemos toda esa carga para con nuestra vida. ¿Cómo viviría usted? ¿Cómo viviría yo? O sea, viviríamos oprimidos. Y el enemigo a veces es lo que quiere hacer con nosotros, tenernos en esa opresión. Por eso yo en esta tarde quiero compartirles también acerca de ser administradores de la gracia también, ¿no? Me llamaba mucho la atención porque yo sé que hay muchas personas que tienen ese don, ¿no? Ese don de poder saber administrar y saber administrar bienes y saber administrar cosas, que son personas que a lo mejor les das algo para invertir y tienen el con qué como para, si tú les das 100 y te pueden entregar a lo mejor 300. Hay otras personas que no tienen esa cualidad, ¿no? Hay gente que le das 100 y se termina gastando los 100 y se gasta los 200 y bueno, con esto podemos poner muchos ejemplos también, ¿no? Las mujeres, las madres, hay señoras, ¿no?
No todas tienen ese don también, ¿no? Donde tú les das el gasto que puede ser, ¿qué te gusta? X cantidad. Vamos a poner un ejemplo. ¿800 le dan a usted de gasto o cuánto le dan? ¿Qué? ¿De qué se ríen? ¿Es mucho o es poco? ¿Es poco? ¿Para la semana le parecen poco 800? Joder, imagínese. Por eso es de lo que hablamos, de ser administradores. Hay señoras que a lo mejor les dan 500 y tienen el con qué para poder estirarlo, ¿no? Pero hay gente que no tienen esa capacidad, ¿no? Les dan esos 500 y resulta que a los 2 días, ¿qué? Ya no lo tienen, ¿no? O sea, porque siempre tienen algo que comprar, ¿no? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque Dios quiere hablarnos acerca de ser administradores. Pero gracias a Dios que no nos habla de cosas que vivimos cotidianamente, monetariamente, sino aquí vamos a ir aquí a primera de Pedro, por favor, en el capítulo 4, y nos habla acerca de ser administradores de la gracia de parte de Dios, que para con ello todos tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad que primero tenemos es personal, pero después hay distintas cosas que nos habla el apóstol Pedro, donde nos da la oportunidad de comprender por qué él habla estas cosas, ¿no? Aquí en primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 nos dice el encabezado. Yo tengo un encabezado donde nos dice buenos administradores de la gracia, y dice en el 4:1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Fíjense ustedes qué palabras tan con gran peso también, ¿no? Porque aquí el apóstol Pablo nos habla de Cristo Jesús como nuestro ejemplo a seguir, y nos deja muy alto el listón, pero a su vez nos da la oportunidad de comprender cómo podemos vencer al pecado también, ¿no? Y nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos ¿de qué? Del mismo pensamiento. Tenemos que armarnos y tenemos que estar claros y tenemos que llevar a nuestro corazón y a nuestra cabeza de que nuestro pensamiento tiene que estar en que nosotros podamos negarnos a nuestra carne para poder vencer ¿qué? El pecado. Y esto me llama mucho la atención porque son cosas que si nosotros andamos en la carne, no nos vamos a dar cuenta cómo tenemos que romper con todo el pecado que a veces domina nuestro interior, lo que nosotros somos, en cómo nos movemos, en qué es lo que hacemos también. A mí me llama la atención porque ¿qué pasaría o qué sucedería nada más pensando un poco vagamente? Y que qué bueno que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que hemos sido rescatados por Dios. Pero ¿qué pasaría si usted o yo le diéramos rienda suelta a nuestra ¿qué? A nuestra carne. O sea, ¿dónde acabaríamos? ¿Cómo estaríamos si usted o yo diéramos rienda suelta a estas cosas? O sea, de verdad que no tiene que caber dentro de nuestro corazón y en nuestra vida como cristianos que nosotros volvamos a la misma situación por la cual ya hemos sido rescatados por Cristo Jesús. O sea, no tiene que ocupar ni 1 milímetro dentro de nuestra vida el que Cristo Jesús haya esto para con nosotros, porque si hoy estamos aquí es porque hemos muerto también ¿a quién? A nuestra carne. ¿Nos ha gustado más o nos ha gustado menos? Pero esto tiene que ver con la voluntad ¿de quién? De Dios, porque la voluntad de Dios para con nuestra vida es buena, es agradable y es perfecta, porque Él pone
en nuestra vida también, de su buen corazón, el querer, como que, como el hacer. ¿Cuántas veces nosotros no queríamos morir a nuestra carne? Pero gracias a Cristo Jesús nos ha hecho doblegarnos, nos ha hecho doblar rodilla y pedir ayuda y decir: Dios, ayúdame. ¿Cuántas veces nos hemos puesto nosotros con toda nuestra magnificencia, o como nosotros nos creemos, cuando a veces nos ponemos como no somos humildes delante de Dios y decimos: aquí estoy, y las consecuencias que tengan que ser, las voy a padecer? Pero aquí me está hablando bastante este pasaje, porque me habla de armarnos, ¿no? Del mismo pensamiento. Dice: pues quien padeció en la carne, terminó ¿con qué? Con el pecado. A veces nosotros no queremos pasar por situaciones complicadas ni situaciones difíciles. A veces queremos como un ejemplo, yo cuando voy al doctor, que gracias a Dios llevo bastante tiempo que no voy, y doy gracias a Dios, porque de verdad que a veces hay un espíritu que te atrapa de doctores. No sé si les ha pasado a ustedes, pero yo creo que nos atrapa mucho, ¿no? Ya nos empezamos a sentir mal de algo y tomamos un paracetamol, tomamos esto y empezamos a meternos en un espíritu que tenemos que confiar en Cristo, ¿no? Porque nuestro cuerpo, alma y espíritu está movido y está moviéndose por Dios. A veces cuando más, no sé si les ha pasado que cuando a veces hay cosas que están oprimiéndonos, que no pertenecen a Dios, se nos vienen también que nuestros achaques y nuestras dolencias como personas, ¿no? A veces la estamos pasando mal, no la estamos pasando tan bien como cristianos, y ya nos duele la espalda, ya no somos tan como nos gusta, y estas cosas pues se van conjuntando la una con la otra. ¿Pero por qué se van conjuntando? Porque en vez de empezar a morir a nuestra carne, andamos ¿cómo? En la carne. Andamos en la carne. Y hay cosas que con mucha facilidad que nos hacen andar en la carne. A lo mejor tendríamos que tener nuestra relación personal con Dios, y nos levantamos y leemos, pero hoy en día, como hablaba David al principio, hay tanto material cristiano en las redes sociales que a veces nos distraemos. Tenemos un problema, y yo creo que no es un problema ajeno a todos. Tenemos un problema donde a lo mejor no es que no nos alcance el tiempo, sino que estamos teniendo un problema de lectura. Todos sabemos leer, ¿sí o no? Afortunadamente, porque hay muchas personas que en otros lugares no lo saben, pero usted y yo sabemos. Pero como hay tantos distractores o tantas cosas que nos distraen, cuando nos levantamos a leer la Biblia, ya hay alguien que nos echa un mensajito de: Dios te bendiga, hermano, amén, el Señor te va a hacer fuerte y valiente, y nosotros ya agarramos el teléfono y creemos que eso es ¿qué? Nuestra fortaleza, y estamos descuidando una parte bien importante. Por eso yo digo que tenemos un problema con el leer, con la lectura. Hablaba David, decía: es que estamos leyendo un programa de la lectura. No todos estamos a la altura de leer eso, porque hay gente que ya nos atrasamos. No estoy diciendo que yo estoy al día, por eso lo hablo, porque voy atrasado en mi plan de lectura. Y muchos me dirán: no, yo ya estoy al día. No, es que cada quien tiene la responsabilidad en Cristo Jesús de ponerse al día, porque es un programa que nos ayuda bastante. Leer la Biblia en un año, uno puede decir: si yo poniéndome la leo en 3 meses. Sí, pero hay muchas personas que no. Y para no desviarnos del tema, quiero seguir con este tema, porque hay muchas cosas que nos distraen, y con pequeñas cosas a veces andamos en el Espíritu y andamos alabando al Señor y andamos cantando alabanzas, y de repente hay algo que ocurre
que ya nos ponen ¿qué? En la carne. Cualquier cosa. Y tenemos que tener cuidado, porque entonces si andamos siempre en la carne, no estamos ¿qué? Muriendo. No estamos muriendo. Y nos cuesta eso. Yo hablo cosas que yo estoy viviendo personalmente. Y por eso quiero armarme de ese pensamiento. Jesucristo, nuestro ejemplo a seguir. Por eso nos habla el apóstol Pedro, porque cuando Jesús llega al monte de Getsemaní, dice que le dice a sus discípulos: quédense aquí mientras yo busco ¿qué? Mientras yo voy a ¿qué? A orar, ¿sí o no? Dice que los discípulos estaban como a tiro de ¿qué? De piedra, ¿no? Que no estaban tan lejos. Y dice que aquí Jesucristo en ese tiempo, estoy parafraseando un tema que todos ya conocemos, dice que va, ora con el Padre y le dice: Padre mío, si es posible de mí, pasa ¿qué? Pasa este trago amargo, pero si tengo que pasarlo, que se haga ¿qué? Tu voluntad y no la nuestra. Esta es la voluntad de Cristo Jesús. El apóstol Pedro estaba viviéndolo de cerca. ¿Cómo es que Jesús pedía la ayuda del Padre? Y nosotros tenemos que adoptar estas cosas de pedir la ayuda de parte de Dios, porque hay cosas que son difíciles para nuestra vida, pero de que tenemos que tomar ese trago amargo, lo tenemos que tomar para poder pasar a ser cada vez mejores cristianos. Y esto toca bastante mi corazón, porque es como aquel que estudia la escuela. Nosotros tenemos a mi hijo, y cuando venimos ahora de Venezuela, resulta que a él le toca estar en 4º grado. Y nosotros queríamos que estuviera en 4º grado por la edad, porque así somos a veces, porque así soy más bien. Y fui, hablé y dije: no, es que él tiene que estar en 4º porque allá en Venezuela. Y me dijeron: sí, señor. Y es que yo creía que las primarias eran como antiguamente, que uno iba porque conocía a la vecina, que porque esto. No, pero no, las cosas han cambiado bastante. Y resulta que me dijo la maestra: si su hijo no está apto para el 4º grado, va a tenerse que quedar en el 3º. Le vamos a hacer un examen, y si no pasa, va a ser también culpa de usted, porque le está exigiendo algo que él no puede llevar. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué pasó? Les pregunto, díganme alguien, ¿no? Eso quisiera yo también. Pero hay cosas que no son lo que uno quiere a veces. Y esto ocurre también con nosotros. Hay cosas espirituales que tenemos que poner freno y tomar ese trago y pasar por ese tiempo para poder arreglar nuestra situación por la cual estamos pasando ese tema espiritual. Pero como hay que tomar ese trago amargo, no nos gusta y preferimos que brincarnos. Pero cuando esto va creciendo, la palabra de Dios nos habla que si nosotros no ponemos freno a las cosas, a nuestro pecado, dice que nuestro pecado nos va a alcanzar, porque nos va a alcanzar. Y si nosotros no solucionamos esto, no vamos a poder seguir adelante como Cristo Jesús quiere que todos sigamos adelante. Y esto a mí me habla bastante, porque esto no es algo que nosotros podamos decir: sí, yo solamente quiero de Cristo lo más especial y las bendiciones. Yo quiero esto para mí y quiero que todos podamos recibir las bendiciones. Pero hay cosas que tenemos que poder romper a ellas, y tenemos que dedicarnos a poder ir avanzando como cristianos. Pero no podemos brincar todas las situaciones. Recordemos un pasaje que todos conocemos, cuando David y Goliat
dice que se encuentran en el campo de batalla, ¿no? Y Goliat le habla a David y le dice: ¿qué soy? Dice: ¿qué soy yo? ¿Qué? Dice: ¿qué soy yo, perro, para que vengas conmigo con piedras, con palo? Y dice que cuando tienen ese encuentro, en esa pelea, dice que David nos habla de las características que tenía Goliat. Y la espada de Goliat era una espada pesada. Dice que David no era un guerrero, pero iba en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Como tenemos que ir nosotros en todas las situaciones que se van presentando en nuestra vida, reprendiendo, echando fuera, dejando fuera y diciendo: en el nombre de Jesucristo voy a derrotar todas estas cosas que se quieren levantar contra mí, todos esos miedos y esos temores. Voy a disiparlos, no en mi nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Cuando David le da esa pedrada a Goliat, dice que sale corriendo y toma la espada de Goliat. ¿Y qué hace? Le corta, rompe con el pecado, rompe con un problema que no era menor, porque dicen que Goliat se paraba delante de ¿quién? Del pueblo de Dios, y que le retaba. ¿Cuántas veces se levantan estos problemas delante de nosotros y nos retan y se vuelven a levantar, y nosotros no tenemos la autoridad? Pero porque queremos ir con nuestra autoridad, y la autoridad que Cristo Jesús tiene nos va a dar el con qué para cortar todo problema de raíz. Dice que levantó la espada y le cortó la cabeza. Cuando Goliat se paraba delante del pueblo, David decía: ¿quién es este que incircunciso que se atreve a levantar la voz que al pueblo que Dios liberó, al pueblo de Dios? Dice: yo voy a ir a pelear. No había quien fuera, pero Dios nos da el con qué para pelear las batallas que tenemos que pelear. Pero tenemos que ser buenos administradores, armarnos de ese pensamiento. Nos sigue diciendo un poco más adelante: pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dice: para no vivir el tiempo que resta ¿en qué? En la carne. Yo animo y yo quiero que mi vida, no soy tan mayor, yo sé que aquí habemos personas más mayores que yo, no con esto, pero sí el apóstol Pedro nos está animando a qué, a ya no vivir a qué, en la carne. El resto de qué, del tiempo que nos queda. ¿Cuánto tiempo le queda a usted? ¿Cuánto tiempo? Gracias a Dios que los tiempos son de parte de Dios y que estamos bajo la voluntad de parte de Dios. Hay situaciones que pueden venir, pero la voluntad de parte de Dios es la voluntad de parte de Dios. Pero en ello yo no quiero vivir el tiempo que me resta ¿en qué? En la carne. Porque el vivir en la carne es estar alejado de Dios. Y todos sabemos cómo hemos vivido alejados de Dios. Ya no podemos pasar por la misma situación. No demos cabida. Entonces nos dice un poco más adelante, ¿no? Dice: conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a qué, a la voluntad de Dios. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a quienes, a los gentiles. Basta ya de lo que le agrada a quienes, aquellas personas que no conocen a Cristo, aquellas personas que se dedican a estas situaciones de los cuales nos habla la palabra de Dios, andando en pecado, en embriaguez, en idolatrías. Y luego dice aquí, y habla bastante acerca del testimonio que tenemos que tener en el 4, dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis ¿con quién? Con ellos. A muchas personas le va a parecer cosa extraña que usted venga el domingo a congregarse. A muchas personas de donde usted vive, el vecino de atrás, el de enfrente, el de al lado, parece cosa extraña de decir: mira, ahí ahora se las da de
de hermano o de arrepentido o de estas cosas? ¿Sí o no pasan estas situaciones ustedes? Claro, parecen cosas extrañas, pero por supuesto que son cosas extrañas para todas aquellas personas que no conocen a Cristo. Para mí, ya estas cosas ya no son extrañas. Yo ya, y usted también tiene que estar en estas cosas. Que no le parezca extraño a usted. Si le parece extraño a los demás, es cuestión de los demás. Por eso habla el proverbio de no vivir por lo que los demás que dicen de nosotros o hablan de nosotros, sino al contrario. Dice un poco más adelante, dice en el 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo que desenfreno de desilusión y os ultrajan. A mí me habla bastante porque aquí nos está hablando de un desenfreno, ¿no? ¿Qué es un desenfreno? Tan sencillo como podemos poner un ejemplo de una persona, de un vehículo que no tiene ¿qué? Freno. Un vehículo que no tiene freno va a chocar ¿con qué? Con todos los demás. Y esto me habla bastante porque gracias a Dios que Dios nos ha puesto un freno y nos ha refrenado, porque bien veníamos duro y sin freno. O sea, muchos podemos testificar de que como veníamos íbamos a ¿qué? A chocar fuerte para con nuestra vida. Pero gracias a Dios que Él puso un freno para con nuestra vida. Él puso un hasta aquí. Y nosotros escuchamos ese hasta aquí. Porque yo no quiero volver a estar desenfrenado. Porque el estar desenfrenado trae problemas que no tienen nada que ver, ¿no? Dice aquí en el 5, pero ellos darán cuenta, dice, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero que vivan ¿qué? En el espíritu según Dios. Y dice en el 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velar en oración. Qué importante es lo que el apóstol nos dice aquí. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. La sobriedad que nosotros tenemos que tener. A mí me habla bastante porque el estar sobrio nos hace pensar, nos hace actuar, nos hace comprender, nos hace entender. La sobriedad de parte de Dios, en pocas palabras, nos hace andar ¿qué? Lúcidos entre lo que queremos, lo que decidimos y lo que buscamos de parte de Dios. Uno está constantemente sobrio. Pero cuando uno no está sobrio, ¿cómo está? Comete errores, habla cosas que no tiene que hablar, piensa cosas que no tiene que pensar, dice cosas que no tiene que decir. Es totalmente lo contrario. Por eso nos habla y nos dice estar sobrios y dice, velad ¿en qué? En oración. Es importante que nosotros podamos buscar en todo momento, en todo tiempo, que podamos tener el favor de parte de Dios en nuestra vida, que podamos velar, que podamos tener una relación personal con Dios en oración. En oración hay cosas que a veces tienen mucho que ver con la oración que nosotros hacemos para con los demás. La iglesia que está conformada aquí en este lugar, aquí en esta iglesia de Reto a la Esperanza, no solamente es este lugar, sino también son los lugares donde van las personas a los hospitales, van la gente que hacen campañas de evangelismo, va gente que va, y eso también es bien importante porque el mensaje está llegando a todas aquellas personas, y esto también trae un movimiento para con nuestra vida espiritual. Ya no estamos paralizados simplemente a decir, yo vengo aquí el domingo y estoy
y con eso tengo mi alimento para toda la semana. No, hay cosas que nos tocan hacer personalmente, y en ello consiste la oración, consiste el que estemos velando, el que estemos preparados. A mí estas cosas me hablan bastante porque dice en el 8, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Dice, porque el amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Ante todo, tener ferviente ¿qué? Amor. Que a mí me habla bastante porque el ferviente amor me habla de ser una persona apasionado, ser una persona ardiente, ser una persona que tenga ganas de poder expresar el amor de parte de Dios. Muchas veces nosotros somos muy apasionados con muchas cosas que hay a nuestro alrededor, pero Dios nos da el con qué para que podamos apasionarnos con Él, para que lo que estamos haciendo para Él nos dé el que podamos agradarnos en cómo Dios nos está utilizando también. Y esto de verdad que me toca bastante, porque aquí hay un versículo que quiero leerles aquí en un segundo, que aquí lo tenía. Miqueas, en el capítulo 7, versículo 18. Miqueas 7, versículo 18, ¿cierto? Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, dice, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Fíjense qué palabra tan especial, ¿no? Donde dice, ¿qué Dios como qué? ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida qué? El pecado, ¿no? Que olvida el pecado y del remanente no retuvo para siempre su qué? Su enojo. Dice, porque se deleita en qué? En misericordia. ¿Sí es este o no? Que los veo así como que como que los estoy perdiendo, pero yo creo que no. Dice, me habla bastante porque dice que aquí él retuvo, ¿no? Él retuvo su enojo, ¿no? Y qué bueno que podamos vivir, porque Dios se deleita en la misericordia, porque todos los que estamos aquí es por pura misericordia de Dios. Si no fuera por la misericordia que Él ha tenido para con usted y para conmigo, no tendríamos el con qué para poder estar aquí. Gracias a Dios. Dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras ¿qué? Nuestras iniquidades, y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. En Cristo Jesús, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Solamente en Cristo, porque Él ha retenido y retiene, y Él es Dios de pactos, Dios de misericordia, Dios que cumple sus pactos desde la eternidad, desde nuestro pasado, en un solo verbo conjugado, como el verbo pasado, el presente y el futuro que hoy el día tenemos. Qué importante, ¿no? Cómo es que podemos tener un Dios de pactos que promete, y Él prometió, ¿no? Dice que Él prometió que nunca más iba a haber un diluvio sobre la tierra. Y durante todo este tiempo, Dios ¿a qué? Ha cumplido. Y no nos deja más que más referencia constantemente cuando Él nos da por su naturaleza el arco iris, que podemos verlo y que nos damos cuenta de que Él es Dios de pactos.
y que cumple su pacto y que es rico en misericordia. Él sí cumple. A veces nosotros no cumplimos como deberíamos, pero por ello tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios, porque Él perdona y Él quiere traer a nuestra vida lo que necesitamos para con este tiempo que estamos viviendo. 10 minutos más ya estoy terminando. Y volvemos aquí a Primera de Pedro en el capítulo 4, versículo 9, ¿será? Dice aquí en el 8: ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. El amor de parte de Dios nos ayuda a cubrir multitud de ¿qué? De pecados. Nuestros pecados primeramente, porque es Cristo Jesús quien toma nuestros pecados y lo echa a lo profundo del mar, pero nos ayuda también a perdonar a ¿quién? Los demás, las demás situaciones que hay a nuestro alrededor o las cosas que vienen, que a veces hay cosas que nosotros tenemos que perdonar a las demás personas, porque a veces nosotros decimos: es que esta persona no está a la altura, es que este hermano no es así, es que no, tenemos que entender y comprender que el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Y dice en el 9, dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuración, cada uno según el don recibido, dice, ministrelo a los otros como buenos ¿qué? Administradores de la multiforme ¿qué? Gracia de Dios. Fíjense ustedes qué importante, ¿no? Cada uno según lo que ha recibido en el ministerio, dice, a los otros como buenos ¿qué? Administradores de la multiforme gracia. Si alguno habla, dice, hable conforme a ¿qué? A las palabras de Dios. Si alguno ministra, conforme como al poder de Dios, da para con todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece ¿qué? La gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué importante es que nosotros podamos ser administradores, podamos tener ese ferviente amor, podamos ser ministros de Jesucristo. ¿Qué hace en la persona que ministra? La persona que ministra, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo? Ajá. El que ministra está a cargo y tiene la obligación de preocuparse por las almas de las demás personas también. El que ministra tiene que tener un corazón de conocer también a las personas que hay a su alrededor. Un buen ministro de Jesucristo. El apóstol Pablo le hablaba a Timoteo y le dice: sé tú pues un buen ministro ¿de quién? De Jesucristo. Dice: encarga a hombres fieles, idóneos, que hagan estas cosas, que vivan en fe, que hablen de esta manera, que sean así, que se comporten de esta manera. Es un ministro, alguien que se dedica a tener el orden sobre estas cosas, en ministrar conforme a las cosas que tiene que ver con las cosas de parte de Dios. Aquí hay un orden, una representación, y esto tiene que ver que se pueda preocupar por la vida de las demás personas. A mí este pasaje me toca bastante y me habla bastante, porque de verdad que nosotros tenemos que saber administrar lo que usted ya tiene en sus manos. No es que a veces no lo tengamos, ya usted lo tiene en sus manos, ya usted tiene lo que Dios está dándole para con su vida, ya usted tiene que administrar. Y no vale simplemente porque en este pasaje también nos habla de que todos entregaremos ¿qué? Cuentas. Todos tenemos que entregar cuentas. Todos, por eso es que tenemos que ser buenos ¿qué? Administradores. Porque es que no va a valer. No estamos hablando de cosas materiales, porque aún así imagínense si son las cosas materiales y a veces tenemos problemas. Alguien nos da para administrar 100 y nosotros no tenemos el con qué para administrar.
Y hay situaciones, hay conflictos. Imaginémonos en las cosas espirituales. Tenemos que tener el con qué, conforme a nuestra capacidad que Cristo Jesús nos esté dando a cada uno. Unos tendríamos que administrar más, otros vamos empezando, pero lo que usted tenga sobre sus manos, no tenga miedo. Tenemos que seguir adelante y no podemos conformarnos en decir: yo ya tengo mi salvación, si yo me mantengo así, yo creo que voy a llegar a mi salvación. Pero el apóstol Pedro no nos está hablando solamente de qué, de mantenernos, sino nos está hablando de qué, de administrar. Y cuando uno administra, tiene el con qué, para qué, para dar también a quién, a los demás. Pero cuando uno no es buen administrador, ni tiene para sí, ni tiene para quién, para con los demás. Porque en ello consiste que nosotros nos fundamentemos sobre el temor de parte de Dios. Y el temor de parte de Dios nos va a hacer romper con todas estas cosas y los miedos que a veces hay. Por eso yo quiero animarles en esta tarde a que podamos armarnos de este pensamiento, desechar todas aquellas cosas que a veces nos quieren oprimir, no darle rienda suelta a nuestra carne. Cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestra carne, inclusive como cristianos, a veces cuando uno da a decir: bueno, aquí estoy, ¿no? Parece que yo ya hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? Ahora voy a ¿qué? A descansar. Y a veces nosotros mismos estamos dándole a nuestra carne ¿qué? Pues lo que le gusta a la carne. ¿Qué le gusta a la carne? El ser perezoso, el no esforzarse, el no, desde la primera mañana o desde la mañana ya tenemos nuestras luchas. Hay personas que les cuesta levantarse. ¿Quieren que les diga algunos? No, ¿verdad? No, pero sí hay gente que a veces ya esa primera lucha que tienen que tener o que tenemos que tener, porque todos, ya a veces hay ese pequeño problema, ¿sí o no? A veces hay en eso, no sé, los que somos pareja, los que tenemos una esposa, a veces nos toca levantarnos y de repente ya le dicen: no, vele dando tú, ve, yo ahorita ya voy, y de repente ese ahorita se convierte y parece que no dura el tiempo. Pero por eso tenemos que ser administradores de nuestra propia vida. Nos tiene que dar tiempo ¿para qué? Para todo, y más en las cosas de parte de Dios. Tenemos que tener el con qué. Si no, vamos a estar batallando y teniendo problemas. Yo animo a que podamos administrar, a que podamos apartar todos esos. Usted le generan dudas, tiene miedo, no, aparte ya es. Otra vez escuchamos al pastor que nos hablaba de varios ejemplos acerca de cómo es que por fe se vencieron todos estos temores y estos miedos. Nosotros llevamos un tiempo en Cristo ya. Usted lleva viniendo a la iglesia también. Es tiempo de esforzarnos. Hay tantas actividades que hoy en día tenemos: reunión de mujeres, reunión de varones, la gente va a los hospitales, hay evangelismo, hay otras cosas, y todo eso es participar de la iglesia. Y eso nos va a ayudar a ¿qué? Pues andar en el espíritu y no en ¿qué? En la carne. Porque cuando andamos en la carne, sí tenemos bastantes problemas. Y después, al final, pues hay muchas cosas que no nos permiten acercarnos a Dios como deberíamos. Gracias, que Dios les bendiga. Vamos a orar y que tengan buena semana. Gracias.